ustedes. Me da de harto gusto que estemos aquí congregados, amontonados, apiñonados, para participar de un festejo que se da cada 100 años. Esto realmente es meritorio y realmente es como para memoriarlo, es como para ponerlo en nuestro diario, en nuestro anecdotario, porque no todas las generaciones tienen la oportunidad de vivir, de coparticipar en una actividad, en unos festejos como los que estamos nosotros coparticipando. De verdad somos afortunados. Y afortunados no solo porque tenemos personajes de esta estatura, de Juan, Nepomuceno, Carlos, Rulfo, un personaje tan vital, tan nuestro, tan de todos. Su sangre, aunque tiene raíces profundamente jaliscienses, es de todos. Es esa sangre que se vuelve común, que se vuelve universal. Por eso los festejos son más allá de nuestra lengua, más allá de nuestras fronteras geopolíticas. Y qué bueno que nosotros, los de aquí, los de cerca de Comala y del Valle de Atemajac, estamos también dispuestos a unirnos a esta fiesta de la memoria, a esta fiesta del arte, de la cultura, para celebrar a una de nuestras figuras centrales de la cultura, no solo de las letras, de la cultura en sí, uno de los referentes obligados para entender la mexicanidad contemporánea, raíces profundas que nos permiten ver el pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro. Por eso, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadísticas de Jalisco, conjuntamente con la Secretaría de Cultura, se complace, de verdad, se llenan de esa ufanía, de esa satisfacción de formar parte de este gran vocerío universal para festejar a Juan, al Juan de todos. Esto forma parte de una de las muchas actividades que se están realizando, académicas, culturales, de todo tipo. Por eso, después de que escuchemos a tres personas que han vivido muy a su manera a Juan Rulfo, desde la literatura, desde la amistad, desde la cercanía, desde el cine, desde diferentes códigos lingüísticos y culturales, después que escuchemos a la maestra Sara Velasco, al maestro arquitecto Guillermo García Oropesa, al magistrado Agustín Hernández, quienes van a compartir con nosotros esas sus vivencias, esas sus lecturas, esos sus contactos, esos sus haceres y haberes con Juan. Vamos a pasar al patio, porque allí se va a proyectar el documental, también parte de estos festejos. Hay una máxima que es muy hermosa, dice prima donna, y aquí tenemos a una dama que ha indagado profundamente en nuestras letras, una de nuestras conocedoras profundas de la literatura y la historia de Jalisco, Sarita Velasco. Particípanos. Muchas gracias. Me dijeron que era un conversatorio, entonces yo quiero participarles a ustedes, compartir con ustedes una anécdota que viví y que ahora la recuerdo después de varios años con mucho cariño, y fue como conocí a nuestro homenajeado Juan Rulfo. En 1979 yo tenía que verme en una reunión con el maestro Adalberto Navarro Sánchez, académico de la lengua, seguramente conocido por muchos de ustedes, aquí Efraín, por supuesto, que fue nuestro maestro, en el ágora, y llegué unos minutos antes de la hora prevista. En unos minutos, a los 5 minutos o menos, llegó María Luisa Hidalgo. Quizá también algunos de ustedes la recuerden.
escritora, poeta, es la esposa de don Adalberto, y a la hora señalada llega el maestro académico de la lengua y nada más nos dice: rápido, vénganse, porque nos está esperando Juan. Nadie preguntamos nada, ni María Luisa ni yo, y nos fuimos lo más rápido que pudimos los tres a las sombrillas, del ágora a las sombrillas, y allí en una de las mesas, ante las tazas de café humeante, vi que era Juan Rulfo. Él dijo Juan, yo no sabía cuál Juan. Vi que era Juan Rulfo y estaban Severiano, su hermano, Gabriel Flores, el muralista, conocido aquí por Leti, por supuesto, amigo de algunos de ustedes que están aquí, y además Hilda Morán del Castillo. El maestro me presenta con Juan Rulfo y me toca sentarme a un lado de él y al otro lado Severiano. Ingenuamente lo primero y lo único que se me ocurrió decirle fue: fíjese que uno de sus sobrinos es mi alumno en la secundaria, le daba clases en la secundaria. Y ya, fue todo lo que dije. Y él se soltó platicando por un buen rato, contándome el parentesco, intervinió también a veces su hermano Severiano y demás, y con respecto a las secundarias generales, técnicas y demás, y especialmente su nexo familiar. Después, la plática en la mesa, de los que ya cité, giró en torno de varios temas, menos de literatura y menos del Premio Jalisco que él había recibido la noche anterior en el Teatro Degollado. Posteriormente, Gabriel dijo: vamos a ver mi mural. Yo no sabía en ese tiempo, estoy hablando del 79, yo no sabía que había murales transportables. Dije, pues a ver a dónde vamos. Y ahí vamos la bola, a 2 cuadras de ahí de la sombrilla, en una casona. Tenía un mural que estaba a punto de terminar, que ahora está en uno de los edificios universitarios. Y al final de cuentas empieza Gabriel a explicar el mural, a comentarlo, pero pues nada más a Juan Rulfo y a mí, porque los demás hicieron su bolita como que ya conocían el mural. Posteriormente, después de una revisión y comentarios del mural, bajamos las escaleras y fuimos a dejarlo a su hotel. Este fue mi encuentro de casualidad con él, pero parece ser que, pues yo recuerdo al menos esa mesa como de los amigos, de los verdaderos amigos, en que él se sintió, yo lo veía a gusto, cómodo, sin ningún problema. Platicaba, por supuesto que sí, serio, claro, como todos los demás de la mesa. Y Gabriel Flores también era serio y demás, ¿no? Y las otras ocasiones que lo vi, siempre con el maestro Navarro Sánchez, pero ya con el montón de gente que necesita el autógrafo y todo ese tipo de cosas que se usan. No sé si tengo tiempo para otra anécdota. Corre el tiempo. En 1986 muere Juan Rulfo. Y en ese tiempo, algunos de ustedes recordarán que existía un periódico diario que se llamó El Jalisciense y que fue el primero en Guadalajara que tuvo una página cultural diaria. Se llamó la página La Tierra Pródiga, la cultura no es asunto dominical. En clara alusión al suplemento muy bueno del Informador, pero aquí la idea era hacer página cultural diaria, que se abarcaban todos los temas. Cuando muere Rulfo en 1986, en enero, los compañeros, los muchachos, todos jóvenes, tienen la feliz idea de hacerle un novenario. Ese novenario a Rulfo, así se le puso en el periódico, en la página, novenario a Juan Rulfo, consistía en 9 días, cada uno de los colaboradores escribía sobre Rulfo. Después de 1986, hace unos días que saqué las hojas amarillentas del periódico y lo leí por segunda vez y me llevé una gran sorpresa. ¡Qué textos tan frescos, de gente joven! Nada académico, era para un periódico, para que lo leyera todo el mundo, y se inicia con un texto de Jaime Lubín y se termina con uno de Arturo Camacho, pero por supuesto que Mercedes Escamilla escribe maravillosamente su nota. Ella viajaba por esta zona del sur cuando él muere y le puso a su artículo
se murió Juanito. Dice, es que lo que yo escuchaba era, se murió Juanito en la zona. Y obviamente no tengo tiempo para comentarles cada uno, pero el de Patricia Medina sí, me gustaría nada más decirles que ella escribe como si fuera Susana hablando con Pedro, Susana San Juan, con Pedro Páramo. A esta distancia de años que releo estos textos, encuentro que este novenario es un ramillete de textos valiosísimos, brillantes, escritos por gente joven, por gente que conocía su obra, pero al final de cuentas sin protocolos, sin, antisolemne. Es un verdadero lujo estos 9 textos del jalisciense. Tú eres muy recatada y muy propia, Sarita. Mi estimado Agustín, tú también has tenido desde hace muchos años tus experiencias con la obra, con el ambiente, con las atmósferas, con los personajes. Has vivido telúricamente a Juan Rulfo, has vivido sus expectativas, sus sueños, sus pesadillas, y en sí compártenos parte de esas tus vivencias, tus conversatorios interiores. Muchas gracias, Efraín. Gracias a todos mis compañeros de mesa y a ustedes por estar aquí presentes, principalmente gracias a la Secretaría de Cultura y a la Sociedad de Geografía Estadística de Jalisco por la invitación. Desafortunadamente no tuve yo la suerte de la maestra Sarita de conocer personalmente a Juan Rulfo. Eso es una de las cosas que más me pesan, porque habría sido genial poder convivir con él sin duda alguna para mí o para cualquiera. Pero quisiera yo decirles de qué manera me encontré yo con Rulfo, de todos modos. Mi padre fue un hombre muy cercano al campo y consecuentemente mis hermanos y yo vivimos en el rancho, en Puente Grande, Jalisco. Por razones de trabajo de él tuvimos que trasladarnos a la Ciudad de México, y para mí fue un golpe muy fuerte porque yo estaba muy vinculado a la tierra. Me gustaba amanecer dentro de la niebla del rancho, me gustaba escuchar los sonidos del campo, y por lo tanto cuando nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, para mí fue un golpe emocional y mental y psicológico muy difícil. Esto ocurrió cuando yo estaba cumpliendo los 11 años aproximadamente, y constantemente en México le reprochaba yo a mi padre el que nos hubiera llevado a vivir a México, porque me dolía inmensamente separarme de Jalisco. No encontraba él la manera de acercarme, de vincularme a la tierra, y al final me regaló 2 libros, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que a esa edad, cuando yo debería de estar leyendo otras cosas, empecé con verdadera pasión a adentrarme en la lectura de estos textos, que indudablemente significaron una ventana inmensa para poder estar en contacto con Jalisco y particularmente con la región nuestra en el campo. Yo me comprometí de una manera entusiasta y firme a conocer la ruta rulfiana desde entonces. Dije, yo tengo que conocer el escenario donde Rulfo se recreó, el que lo motivó para poder escribir esto, estos dramas, esta tristeza, esta nostalgia, esta fiereza del campo. Yo tengo que conocerla. Consecuentemente, al cumplir 20 años de edad, me trasladé a Pulco, me trasladé a Tolimán, a Tuscapuesco, a San Gabriel, a Sayula. Quiero decirles que en aquel entonces para llegar a Tuscapuesco y a Tolimán no había pavimento. Tenía uno que viajar de San Gabriel para allá y eran 7-8 horas de camino, posiblemente más, muchos de ustedes lo saben. Pero encontré allí precisamente la unión espiritual y material que yo necesitaba con ese gran autor. Enseguida, en Tapalpa, años después, también ranchando, me encontré con lo que fue las ruinas de la hacienda de la Media Luna. Y para quien lo dude, ahí están. Hace 2 años, precisamente, la Sociedad de Geografía Estadística, el Seminario de Cultura Mexicana, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, me apoyaron, y la Presidencia Municipal de Tapalpa, así como la Secretaría de Cultura, para hacer un viaje especial hasta allá.
muchas de las personas aquí presentes estuvieron y pudieron corroborar la existencia de la media luna. Allí en el atrio de la capillita de la hacienda se encuentra una media luna en ónix, perfectamente labrada, y en alguna sesión del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, del cual soy consejero, me preguntaban, bueno, ¿y cómo sabes que es la hacienda de Pedro Páramo? Y les decía yo, ¿y ustedes cómo saben que no es? Pero por otra parte, díganme ustedes dónde puede estar la hacienda que nos den para crear en ella lo que yo he llamado el Centro Literario Regional Media Luna de Estudios Literarios, que quisiera yo que fuera la casa permanente para honrar la memoria de Juan Rulfo. Gracias. Gracias, Agustín. Cuando leí por primera vez Pedro Páramo, para mí fueron murmullos. Normalmente he comentado poco esta experiencia. Mi madre murió cuando yo era niño y pidió que llevaran al niño con ella cuando estaba agonizando, y me abrazó fuertemente y murió abrazándome. Y luego les costó trabajo zafarme de sus manos muertas. Cuando leí Pedro Páramo, para mí fue un sacudimiento, fue una identificación inmediata. Sentí que yo era parte de ese Juan Preciado, que era parte de esa historia. Y desde entonces he vivido como parte de mi historia personal esas páginas de Pedro Páramo. Quizá porque muchos de nosotros arrastramos o llevamos en el fondo un dolor callado. Y quien sabe mucho de hablar, de los silencios, pero sobre todo del valor de la palabra impresa, la palabra viva, el verbo bien conjugado en todos sus modos, tiempos y personas, pues es alguien que ha hecho de la palabra un oficio, una profesión, un divertimento, un camino para descubrir universos y descubrirse a sí mismo. Por eso me va a dar muchísimo gusto escuchar a alguien que se habla de tú con la palabra y que mucho sabe de Juan Rulfo. Maestrísimo, es suya la palabra. ¿Es usted? Es que dejó su agua enfrentito de él. Bueno, confieso que esto es un recalentado, ya se había presentado en otra ocasión, pero dicen que los recalentados saben mejor. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con mi venera, ¿sí? Me siento el día del premio en el colegio, con mi medalla, la única medalla que se acaba, la de seguridad, ¿sí? En compañía del magistrado, de mi querida Sara, maestro, y en la sala veo amigos, a dos héroes, Homero y Mina, que no tienen por qué volver a oír este rollo, y sobre todo, muy especial, a David Pérez Rulfo, que me contó a su manera la verdadera historia de Llano en Llamas, ¿sí? Bueno, comienzo. Me han dicho que podemos hablar unos pocos minutos sobre Juan Rulfo, en lo que encuentro ser un formato muy útil, muy prometedor, ya que si bien en unos pocos minutos no se pueden decir cosas muy inteligentes y profundas sobre Juan Rulfo, tampoco se pueden decir muchas tonterías, por lo que el evento resulta ser de lo más seguro. Por otra parte, yo no soy un especialista ni en Rulfo, ni en la literatura jalisciense del siglo XX. En realidad no soy especialista en ninguna literatura, sino lo que simplemente quiero aprovechar es la ocasión para declararle todo mi respeto y mi agradecimiento a Juan Rulfo y a su familia,
a su familia también, que conocí, que tuve el gusto de conocer, pero también al final se verá que quiero manifestar todo mi resentimiento, mi rencor y dolor por la obra de Juan Rulfo, que me ha hecho mucho sufrir. Luego me explicaré dentro de mi momento con el micrófono en la mano. Mi agradecimiento a Juan Rulfo, o Perre Rulfo, como ustedes quieran decirlo, arranca del privilegio que tuve de conocerlo y tratarlo en muchas ocasiones. Poco, pero en muchas ocasiones. No presumo, claro, de haber sido su amigo, ni mucho menos, por supuesto, su discípulo. Pero hace muchísimos años la vida me dio la oportunidad de conocer y comenzar a apreciar su grandeza humana. Y hablo de la grandeza humana primero, no hablo de la literatura, porque de la literatura para mí sería la de un homenaje sin límites, pero sí la riqueza del hombre, todo lo que valía para mí humanamente ese hombre que pude conocer. Esto se dio allá hace muchos años, cuando el de la voz andaba iniciándose en un pésimo negocio, que es el de la promoción cultural y municipal, lo que es aún peor. Sí, se trataba en ese momento de un concurso de novela, a donde fui invitado casi a fuerzas como jurado. Pues era funcionario, tenía que ser jurado, lo que acepté porque el otro jurado era Juan Rulfo, y entonces me prometieron pagarme los gastos, los viáticos, para ir a conocer a Juan Rulfo al DF, y por supuesto que acepté. Y entonces recibí todas las novelas, las mal leí, les di ahí nomás un manazo, lo que se llama una lectura de editor, o sea, ver que la menos mala, la menos peor, hacerla a un lado. Ya que había escogido una, llegó el gran día, llegó a México, Avenida Revolución, y ahí me encuentro con las oficinas del Instituto Nacional Indigenista, y me pasaron a un segundo patio, escalera, gris, una pequeña oficina, y allí estaba Juan Rulfo en su escritorio de burócrata, muy serio, muy digno, muy amable. Y para mi gran vergüenza me di cuenta que él sí había leído a fondo todas las novelas cuidadosamente, con todo el respeto que merece una obra de arte. Claro que voté por la que él había escogido, por supuesto, y traté de retirarme con toda la humildad del mundo. Después lo vi alguna vez en Guadalajara, en esa mesa que habría que consagrar del Café Madoka, que también honraba a aquel hombre bueno, en el buen sentido de la palabra bueno, como dice Antonio Machado, que fue Ramón Rubín, a quien hay que releer con fervor. Y allí Rulfo, el silencioso, el callado, un día nos ofreció su versión elocuente, divertida, maravillosa, de aquel incidente que sucedió en Manzanillo, en que un señor, un macho colimote, pues se enfrentó a la policía y mató a quién sabe cuántos policías, a cuántos guachos, y se trepó a la azotea del hotel y hubo que bajarlo cañonazos por la Marina de Guerra de México. Esa historia, no sé qué tan real o qué tan imaginaria fue después llevada al cine por nuestro querido amigo Alberto Isaac en una película deliciosa que, si mal no recuerdo, la interpretaba Armendáriz, el hijo. ¿Sí? Pero Juan Rulfo nos contó esta historia y lo hizo con una gran elocuencia. O sea que Juan el silencioso, cuando quería, era también narrador verbal, como aquellos que junto a la hoguera, como los griegos, contaban las historias
básicas de la humanidad, o como aquellos cronistas de la conquista, que al parecer Juan Rulfo leía con mucho entusiasmo y mucha perseverancia, porque se decía que él prefería leer historia a literatura. Eso no lo sé, me encantaría saberlo, pero es un misterio, uno de los misterios rulfianos. Hay muchos misterios rulfianos. Bueno, pero mi Rulfo sigue, y es que luego fuimos vecinos en México, en el DF, en el Defiéndete. Él vivía por las calles de Felipe Villanueva, si mal no recuerdo, y yo por las de Saturnino Herrán, allí en las José Insurgentes. Y coincidíamos en un café y en una librería, el Juglar creo que se llamaba, y finalmente dos jaliscienses en el exilio trabamos algo que no era una amistad de confianza, pero sí de una especie de reverente aprendizaje para mí, en el que yo bebía sus palabras. Eso de beber las palabras era una expresión muy de mi madre, beber de los alientos, bueno, pero sobre todo le bebían sus silencios, su dignidad serena, a veces nerviosa, su callada atención a la ciudad y a los libros, y todo eso al sorbo ritual del café. Quiero advertir que no hablamos de literatura, porque generalmente los escritores no hablan de literatura cuando están juntos, sino de otros escritores y más, por supuesto, ¿no? Pues en fin, yo escuchaba lo que decía, y alguna vez pude rescatar ciertos preciosos descubrimientos, como que él había leído en su juventud a Knut Hamsun. Knut Hamsun es un noruego que ganó el premio Nobel, que ya nadie lee. Sus libros, uno se llama Pan, otro se llama Hambre, pero es muy interesante saber qué es lo que ha leído un escritor. Pero no me atreví a preguntarle, oiga, maestro, y también a William Faulkner, ¿sí o no? Es decir, se quedó en el misterio esos libros que formaron, porque era un gran lector, al escritor Juan Rulfo. Es muy interesante saber qué es lo que lee un escritor, porque finalmente de esa materia prima, se crea la nueva literatura. Todo es lo mismo, todo es un regreso a los mismos descubrimientos humanos. Bueno, hombre de gran cortesía, y subrayo esto, de gran cortesía, me dijo que sabía que yo habría escrito algo, que era un escritorcito ahí, pero tuvo el buen gusto de no alabarme, ¿no? Mucho menos, hubiera sido espantoso eso, embarazoso, sino que fue así, simplemente una cortés referencia, cortés y comedida. El tiempo de San José Insurgente, sin embargo, pasó. Yo no pude quedarme en México y tuve que regresar a esta pavorosa ciudad donde si uno se descuida termina siendo guadalajarólogo. Y pues él murió de su muerte, y con él nuestra mejor literatura. Pasó el viento, Gone with the Wind. Pero Rulfo para mí siguió cada vez más presente. Conocí a sus hijos, el buen amigo y colega como arquitecto Víctor Jiménez, que solo han tenido amabilidades conmigo, y de pronto, y esto curiosamente sucedió en Colima, no sé por qué, no podría explicar qué estábamos haciendo, el Alzheimer me lo impide, pero volvía a aparecer Juan Rulfo en mi vida. Juan volvía a estar entre nosotros en Colima o en la calle Guadalquivir, cuando iba a ver a Juan José Arriola, que era como, es muy interesante para mí, como el fondo verbal, teatral, musical a los silencios de Rulfo, pero que formaba con él un extraño binomio, como lo descubrió genialmente Jorge Luis Borges, que solo invita a su biblioteca personal a estos dos premios jalisquillos, el de Zapotlán y el de Sayula. Aunque hay que decir que Borges tiene una gran amistad y admiración por Alfonso Reyes, ¿sí? No es únicamente por Rulfo de Arriola, como quisiéramos decir en términos localistas, ¿no?
Y por cierto, que los hijos de Rulfo, a diferencia de otros hijos de grandes figuras nacionales, son creativos y respetables, en contraste con los juniors, no diga nombres, de hombres importantes que han sido pobres, aplastados por los padres y determinados en ser neuróticos, autodestructivos. Juan Rulfo indudablemente fue, y eso lo dice la prensa hoy, una figura también generosamente paternal. Bueno, pero luego Rulfo, un día, para mí portentoso, se me aparece en una exposición fotográfica, donde no sé ni nunca lo sabré dónde terminaba el fotógrafo y dónde comenzaba el escritor. O sea, alguien me decía, un fotógrafo decía, no, es un gran fotógrafo. Creo que también escribió por ahí unas cosillas, ¿no? Pero lo que es fotógrafo, ¿no? Ahora, lo que yo no sé es dónde empezaba uno y acababa el otro, y es muy interesante porque el fotógrafo finalmente es igual que el escritor, y el modelo es el mismo, repetido, obsesionante, adictivo, cíclico, aquello que porque siempre Juan Rulfo retrata aquello que Fernando Benítez llama con elegancia la realidad sagrada de México. Allí estaba la loma, estaba el llano y el agave, el hirsuto nopal, la grupa húmeda del caballo, la mujer bella, el macho poderoso, la nube vespertina, la clarinada del sol, y siempre, siempre los susurros del silencio y el viento que pasa y con el cual nosotros pasamos también. Y sé que hay en Juan Rulfo una venta cinematográfica, aunque creo personalmente que Juan y el cine no se llevan. Yo no creo que nadie hasta ahora en México haya podido pasar la belleza de Rulfo, de las palabras de Rulfo al cine. Las películas que se han hecho son lamentables. Hay una horrorosa con Alfonso Arau, ¿sí? Y hay otras, hay una todavía terrible, todavía peor, que Pedro Páramo es el embajador de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuevo mexicano? Es un pésimo Pedro Páramo. O sea, el cine no le ha dado a Rulfo, ni le dará. Se necesita quizá un Bergman, pero ya no hay Bergman que pueda pasar la prosa de Rulfo y el silencio al cine. Son dos medios totalmente distintos. Pero en fin, el hecho es que el fotógrafo ha sido indudablemente mucho más importante que el Rulfo cinematográfico. Rulfo es un escritor, y ya se acabó, un escritor que gracias a Dios, eso lo agradezco, y soy cínico, escribió muy poco. A mí me caen coros de los escritores que tienen 30 volúmenes, Juan nos da 2 libritos, podemos leerlos en un día, los dos, en 2 días. Eso es maravilloso, ¿no? Es decir, en la literatura no hay tiempo de más, pero el tiempo de Rulfo pequeño es espléndido y hay que agradecerse. Bueno, el hecho es que yo, como digo, no soy especialista y hay una enorme cantidad de análisis de su obra y todo eso. Bueno, pero vamos a seguir. Sé que hay un Rulfo trágico y otro, pero hay otro muy ladino y muy travieso, muy pícaro, una especie de Lucas Lucatero, que sabe de esas hembras que andan por ahí desfajando pantalones, pero sobre todo sé que Juan ha realizado un milagro. Este milagro sí quiero subrayar, que es el de transformar el jalisciense, o sea, ese lenguaje en el que hablamos los de por aquí, ¿sí? Sobre todo los del campo, más que los de la ciudad, que ya no hablamos nada, en una lengua literaria. Esto es un fenómeno que se da de vez en cuando en la literatura. Se dice que Pushkin encontró el ruso, que era una lengua tártara, y lo convirtió en una lengua literaria bellísima. No sé. Los rusos adoran a Pushkin, que además es una figura trágica. Pero sé, por ejemplo, que en castellano, a Sorín, por ejemplo, o Federico,
convierte el andaluz en una lengua literaria, o Rubén Darío crea el español hablado en América también como una lengua literaria. Indudablemente William Shakespeare lo hizo con todas las variantes del inglés de su tiempo. Es decir, es un fenómeno que solamente pocos escritores logran. Y Juan lo hizo. Juan logra convertir esas palabras del pueblo en algo musical. Y aquí hay algo importante. Juan tenía oreja. Muchos escritores son bastante sordos, ¿sí? Él tenía oreja y pudo pasar eso a una nueva música, con una notación puramente literal. Lo que este fenómeno convierte a Juan en una figura muy particular dentro de la literatura nacional. Yo creo que es una figura única, ¿sí? Yo creo. Quizá haya otro, pero para mí es único. Bueno, el hecho es que a medida que pasa el tiempo, y eso lo confieso, quizás suene raro, cada vez lo quiero más. O sea, entre más viejo me hago, y ya pues el amor a las mujeres quedó atrás, me va generalmente muy mal con ellas, no llevo una primera base. En cambio, cada vez quiero más a mis amigos y quiero más a ciertos autores. Ciertos autores se convierten en gentes que yo quiero. Está Chejo, está José Rubén Romero, está, claro, Jorge Luis Borges. Hay una serie de escritores muy queridos, y entre ellos está, indudablemente, Juan Rulfo. Pero también le tengo inquina, le tengo rencor, le tengo cierto encono. Y es que hace muchos años me puse a leer sobre un muchacho que andaba buscando, porque así se lo había mandado su mamá, un tal Pedro Páramo. Y yo de tarugo me fui tras de sus pasos y entré a un país del que todavía no salgo, y no sé si lo pueblan los vivos o los muertos, o los fantasmas, o si el fantasma ya soy yo, o si ese país es Jalisco, o es Comala, no la de los vivos, esa que se embriaga allá bajo el sol, Colimote. No sé dónde está, o si estamos en Mictlán. Eso de Mictlán no es un pueblo michoacano o del estado de Hidalgo, sino que es la tierra de los muertos para los aztecas. Es muy curioso, porque no es ni el infierno, ni es el cielo, ni es el purgatorio. Es simplemente una tierra inmensa, fría, sombría, aburrida, el país de los muertos. Yo tengo la impresión que el mundo de Rulfo, que ese lugar a donde llega Pedro Páramo, es parte del territorio mitológico de Mictlán, país de los muertos. Bueno, entonces, antes de que los curas nos hablaran de un infierno, los mexicanos creían en ese Mictlán, de un infierno de diablos colorados y cornudos como maridos, y de un cielo de diseño barroco, con nubes y rayitos de sol y fondo musical de órgano gregoriano, y colmado de curas y de monjas, y de esos ricos generosos que hacen donaciones al Opus Dei o a los pederastas de Cristo, no creo que llegue yo mucho, me temo. Ese territorio que cruzamos de la mano de Rulfo, volviendo a Rulfo, y que luego nos abandona el maldito, y que nos deja ahí en medio de calles polvorientas y oscuras, pero iluminadas por relámpagos. Ese país donde de pronto en la noche nos sorprende con un grito existencial maravilloso, aquel grito que decía: hay vida, no me mereces, con sus pueblos de calles, de cementerio y postigos cerrados, y donde reina el gran macho mexicano Pedro Páramo. ¿Y quién es Pedro Páramo? ¿Qué es el objeto de todo esto? Y es aquí llegamos a una pequeña teoría que quiero compartir con ustedes. Y aventuro una definición, y para ello recurro al sentido mexicano, ojo,
subrayo, de una vieja voz castellana, la que diré exclusivamente de nuestro modo, a nuestro modo nacional, y no como lo utilizarían don Miguel de Cervantes o mi querido don Francisco de Quevedo y Villegas, o por qué no Camilo José Cela. Y me refiero al adjetivo cabrón, que en España es equivalente de marido engañado, el macho cabrío que le pone los cuernos. Bueno, es un cabrón, es un pobre marido engañado, lo cual, bueno, es lamentable y abundante. Creo que hay una superprofesión de ellos, ¿no? Por no decir un estado universal. Bueno, de cornificados, porque en México es algo al revés volteado, y es un feliz cornificador. El cabrón mexicano cornifica, no es cornificado, pero no solo eso, que es al final, intrascendente. Eso de los cuernos es intrascendente. Nadie que yo sepa se ha muerto de unos cuernos bien puestos, y en ese libro edificante que es El arte de las putas, de don Nicolás Fernández de Moratín, se dice que son como los dientes, que solo duelen un poquito al salir. Bueno, pero dejemos estas cornificaciones de Camilo José Cela y vayamos a la esencia mexicana del vocablo, que es un hombre de poder, del amo, del que manda, del señor. Y no usaré la palabra de Octavio Paz, sí, ya sé, ahorita en 2 minutos. Usaré la palabra de Octavio Paz, analizó con fruición, como que me quedaré con ese hombre que puede, es el poderoso. Y los mexicanos lo envidiamos, lo reconocemos, buenos o malos, héroes o bandidos, pero ahí están, poderosos. Cortés, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, el Tata, sí, el Tata, Miguel Alemán y sus 40 veracruzanos, poderosos, realistas, voluntariosos, cabrones. ¿Con quién estamos, don Pedro? ¿Con el gobierno, con la iglesia? No seas tarugo, con el que gane. Es el hombre del sistema, alcalde, millonario, presidente, el rector histórico, o cardenal, porque también vestidos de rojo hay algunos. Es el hombre que manda y el hombre al cual los demás se someten. Y yo, que soy un tinterillo literario, lamentable, debilitado por la literatura y por mi buena conducta con las mujeres, admiro profundamente a Pedro Páramo. Y ya que menciono a las mujeres, recuerdo que don Pedro es el gran modelo mexicano, que es al mismo prodigioso a tiempo. Es muy interesante. Es el mexicano que es viejero, promiscuo y misógino. O sea, las necesita y las odia, pero sigue con ellas. Y recordemos que don Pedro se trepaba por las noches como un gato tras de alguna gata, rural, olorosa a sudor del día y a jabón de lavar, con larga cabellera envolvente y con el sexo sumiso y sorprendido. Claro que nobody's perfect. Páramo se enamoró, pobrecito, de una mujer, Susana San Juan, pero esta era más bien un sueño que una mujer real. Es más fácil enamorarse de un sueño que de una mujer real, y eso lo sabía Don Quijote, que adoraba a Dulcinea del Toboso, pero no le cumplió nunca a su vecina Don San Lorenzo. Y me pregunto si Juan, que era tan bueno, Juan Rulfo tan bueno, tan bien portado, no admiraba igual que yo a don Pedro Páramo, su creación, quizás su sueño. Y lo que más envidio de Pedro Páramo es su muerte, ese derrumbarse de un muro de piedras en el campo, desde el cual solo queda la limpieza absoluta del silencio.
Ay, Juan Rulfo, tan bueno que te veías, hasta parecías la pura verdad. Pero el que no te conozca, que te compre. Yo simplemente seguiré leyéndote en silencio como si estuviera rezando. Y no seas malo, dime de qué se trata el Pedro Páramo. ¿Es una novela, una narración? ¿Es un sueño? ¿Es una alucinación? ¿Es un ensueño? ¿Es una pesadilla? ¿O es una mitología? Dime, por favor. O como dijera Borges, ¿es solamente música verbal? ¿Música? ¿Solamente música? Y nos queda todo lo que sé ahora, es que siempre regresaré a tu tal Pedro Páramo, como regreso siempre a mis libros favoritos, ¿sí? A lo que llamo el retablo, donde están los libros a los cuales siempre volvemos, y ya no leeremos nada más que esos, una y otra vez, ¿no? Y yo, en mi retablo tengo a la feria, por supuesto, de Juan José Arriola, ahí tu vecino, y no sé si tu amigo o tu enemigo, porque eran de pueblos que no se quieren. Y está el pueblo de mujeres enlutadas, del señor gobernador don Agustín Yáñez, Las hojas de hierba, de Walt Whitman, y está Chekhov, y están los griegos, y en fin, están muchos. Pero curiosamente, están también las mujeres maravillosas. Esa Margarita Yourcenar, que sabe todo, porque todo lo he vivido. Y está la querida Virginia Woolf, Dear, y que se atrevió a decir que Joyce era muy aburrido, con lo cual se gana todo mi amor. Y están, sobre todo, yo que leo prosa, que escribo prosa, está la lectura de la poesía. La lectura de la poesía es algo muy extraño, pero un prosista es otro vicio, ¿sí? Es pasar del tabaco a la marihuana, más o menos. Ahí encuentro muchas cosas. Encuentro a los romanos, a Tulo y Marcial, a los griegos. Encuentro el romancero castellano, a don Francisco de Quevedo y Villegas, malvado y mal hablado como él solo. Y encuentro a mi querido Federico García, de la familia. Somos García Zamora, Pérez García Granada, somos parientes muy lejanos, a 100 años de distancia. Y me encuentro también a los mexicanos, a Pellicer, Perdido en el Sol y El agua de Tabasco, y a Octavio Paz, Piedras del Sol, Paz tan francés y tan mexicano. Y sobre todo me encuentro algo que me hace llorar y me encabrona mucho porque lloro siempre, que es la muerte del mayor Sabines, ¿sí? Y junto con la muerte del mayor Sabines, otra muerte, la última muerte, con esto me muero aquí, y que es la de Ignacio Sánchez Mejía, aquel que se murió a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, cuando eran las 5 de la tarde, en todos los relojes de la tarde, en la sombra de la tarde. Muchas gracias. La palabra del maestro oro pesa, definitivamente. Nos encantaría continuar desvelando este personaje tan de todos, tan nuestro, tan profundamente humano, tan profundamente universal. Pero tempore fugit, los latinos decían eso, que el tiempo se nos va, se nos escapa. Y esto forma parte de una serie de actividades, de festejos. A continuación se va a presentar un documental en el patio. Y habrá muchas otras actividades a lo largo del año. Por eso, nuestro reconocimiento, doctora Bachés, por las gestiones que ha hecho para que Jalisco se convierta en el epicentro de los festejos de uno de sus hijos directos, Juan Rulfo. Sabemos que, como personaje universal que es, Juan está en este momento en la boca de millones de personas alrededor del mundo y que está siendo visto y analizado desde la mirilla académica, desde la palabra lúdica, desde diferentes trincheras. Yo estoy de verdad contento y a gusto aquí,
y aguantaría muchas horas, pero pues tendremos que continuar. Gracias, maestra Sarita. Quedaron por allá algunas preguntillas en el tintero. La maestra Sara escribió una historia de los escritores jaliscienses, extraordinaria en 2 volúmenes, y a mí me hubiera gustado, algún día se lo preguntaremos, cómo enfrentó la selección de un personaje, de un escritor tan ricamente complejo en su brevedad como fue Juan Rulfo. Será para el bicentenario. Será para el bicentenario. Promesa, ¿eh? Sabemos que las vivencias, la cercanía de la tierra, del ambiente, de la atmósfera, del lenguaje, de la vida misma que Agustín ha tenido por el sur de Jalisco, podría participarnos de muchas de esas experiencias que quizá también muchos de ustedes han tenido, porque él ha visto quizá por unos ojos que ustedes también tienen, pero el tiempo se nos ha ido. Por eso, gracias a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, por haber tenido de verdad esta atingencia de sumarse a los festejos de alguien que nos ha marcado, que nos va a seguir marcando, porque es un puntal, es una brújula dentro de la cultura, dentro de los imaginarios de nuestro pueblo. Y por supuesto a la Secretaría y a todos ustedes por ser parte de estos festejos. Los invitamos pues a que continuemos con estos festejos, con estas actividades. Muchas gracias.